Buenos días. Qué bueno es volvernos a encontrar a través de la palabra de Dios. Ahora vamos a disponer nuestro corazón para que por medio de estas alabanzas podamos disponer nuestro espíritu y nuestro ser para escudriñar las Escrituras y entender la palabra de Dios. Vamos a levantar nuestras manos. Señor, te adoramos mientras suena la música. Sé que un día tú regresarás y en una nube nos levantarás. Cuando suene la trompeta y estarás. Sueño de lo celestial, calles de oro y un mar de cristal. Cuando suene la trompeta y estarás. Volaré, volaré. Cuando suene la trompeta, volaré, volaré, volaré. Cuando suene la trompeta, volaré. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Espero el día en que tú vendrás y por tus hijos tú regresarás. Cuando suene la trompeta y estarás. Muertos en Cristo resucitarán, todos los ángeles te cantarán. Cuando suene la trompeta y estarás. Volaré, volaré. Cuando suene la trompeta, volaré, volaré, volaré. Cuando suene la trompeta, volaré.
just so melodic. I mean, it's so technotronic, spaced out and supersonic. Man, it's just so bionic. The speed is so melodic. I mean, it's so technotronic, spaced out and supersonic. Man, it's just so bionic. La predicación de hoy tiene una frase muy sugestiva. No te quejes en casa. Tal vez alguna persona diría, hoy vas a colocar es no te quedes en casa, no es el momento para decirlo. Pero yo estoy diciendo, no te quejes en casa. Es el momento de replantear qué estamos haciendo en la cuarentena. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué pautas de vida nos da la Biblia para que nosotros no nos quejemos en casa. Escuchemos la predicación. Como veníamos diciendo, vamos a estar hablando sobre el título de esta predicación que se llama No te quejes en casa. 1 Timoteo 4:13 al 16 dice así: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muchas personas dicen, ¿qué hago yo mientras estoy en cuarentena? ¿Qué es lo que Dios me dice que haga? ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para ti en el día de hoy? Las instrucciones son muy claras. Quiero que las entiendas en el día de hoy. Las instrucciones son entre tanto que voy. Ese entre tanto sería la primera palabra que analicemos en el día de hoy. La palabra dice, en uno de los estudios que estuve yo analizando de las personas cuando están encerradas, cuando están en cárceles, cuando están en un hospital o cuando están en cuarentena, como en el caso nuestro, muchas personas están tomando por la opción de paralizarse, atemorizarse, encerrarse y entrar en una especie como de cuarentena mental. Sin embargo, quiero hoy decirte estas frases de dos fuentes espectaculares. La primera dice así: puedes encadenarme, puedes torturarme, incluso puedes destruir este cuerpo, pero nunca vas a encarcelar mi mente. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, el famoso Gandhi que hemos nosotros escuchado tantas veces y del cual se han hecho películas que han sido éxitos a nivel mundial. Mahatma Gandhi, voy a repetir la palabra, dijo: puedes encadenarme, puedes torturarme, incluso puedes destruir este cuerpo, pero nunca vas a encarcelar mi mente. Eso es lo que está pasando en la cuarentena. Muchas personas están dejando que su mente sea encarcelada cuando Dios te creó tu mente para hacerte libre y para que puedas desarrollar en tu mente los proyectos de Dios. La segunda frase quiero que veamos hoy es: me compraste como esclavo y te pertenezco. Tienes mi cuerpo y mi libertad, pero jamás has comprado mi alma. Fue una de las frases que un esclavo le dice a su amo en la novela La cabaña del tío Tom. Esta fotografía que ustedes ven ahí es más o menos una muestra de cómo los amos cogían a sus esclavos, los aprisionaban, los amarraban, los torturaban. Pero uno de ellos dijo una de las verdades más grandes que una persona haya podido hacer, un esclavo: me compraste como esclavo y te pertenezco. Tienes mi cuerpo y mi libertad, pero jamás has comprado mi alma. Luego, ni la mente ni el alma de una persona puede ser encarcelada en medio de la pandemia. Es una decisión personal de cada uno de nosotros qué hacer con nuestra mente, qué hacer con nuestra alma.
La primera frase del versículo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es, entre tanto que voy. O sea, entre tanto que está pasando esta pandemia, entre tanto que está sucediendo lo que está sucediendo, debes hacer algo. Está pasando el tiempo, que vemos un reloj, y lo que más está pasando ahora es el tiempo de la pandemia. Llevamos 40 días aproximadamente desde que hubo los primeros decretos de pandemia, o más bien de cuarentena, para poder estar todos encerrados. Hoy nos damos cuenta que los días pasan y tenemos que hacer algo con los días que están pasando en cuarentena. Entre tanto que voy, dice el apóstol Pablo, y en todas circunstancias se debe esperar. Pero lo que hacemos mientras esperamos es lo que determina si valió la pena esperar. Muchas personas de esta cuarentena van a salir peor de lo que estaban al entrar, pero otros van a salir mejor, van a salir fortalecidos, van a salir con su espíritu rejuvenecido y con nuevas esperanzas para vivir. Por eso, todo lo que hacemos mientras esperamos es lo que determina si valió la pena esperar. Lo que construyes mientras esperas será el cimiento de tu vida futura. Lo que estamos viendo en este dibujo es cómo se construyen las grandes torres. Se hacen excavaciones profundas. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7 que el hombre sabio cavó y ahondó. Cavar y ahondar se requiere de tiempo, de esfuerzo. Cavar y ahondar en la palabra, cavar y ahondar en nuestra propia vida, cavar y ahondar en nuestra mente, en nuestra alma, mirando qué cimientos y sobre qué cimientos está fundamentada nuestra vida. Luego dice la segunda frase de ese hermoso y precioso, esa porción de la palabra dice, ocúpate en la lectura. Ocuparse de la lectura significa dedicar tiempo a diario para leer. ¿Y leer qué es? En primer lugar, es descubrir nuevos conocimientos antes ignorados por mí. Cuando uno hace una investigación donde tenga que leer, entonces comienzan a descubrirse cosas que yo antes ignoraba. Número 2, hacer volar mi mente. Cuando yo estoy leyendo, estoy haciendo que mi mente pueda volar, llevándola al pasado, al presente y al futuro. Cuando yo estoy leyendo, estoy trasladándome en el tiempo, pero también en la distancia, pero también estoy trasladándome en ideas, pero estoy trasladándome en aventuras, pero estoy trasladándome en una forma de escuchar y de ver las cosas muy diferente a las que yo hubiera hecho sin leer. El leer es uno de los ejercicios más bellos que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La lectura estimula la capacidad de comunicarme con los demás. Cuando yo leo puedo tener más lenguaje para comunicar mis ideas. Puedo entender mejor también a los demás. Puedo entender la lectura que otros hacen de algún libro o alguna predicación, una enseñanza que me están dando. La lectura es un medio de transporte para llevarte a un país, un paisaje o a un mundo a millones de kilómetros de distancia. Jesús lo dice de esta manera, Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Quien no lee y escudriña la Biblia no conoce a Jesucristo. Quien no lee no tiene un conocimiento real de Jesucristo, no tiene una revelación de Jesucristo. Quien no lee las Escrituras no va a entender qué es la vida eterna. Quien no lee las Escrituras no tiene testimonio de Jesucristo. Eso es más o menos lo que se está dando a entender en Juan 5:39, cuando Jesús vuelve a recordarnos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de mí? Las Escrituras. Quien no lee la Biblia está ciego. No entiende la vida, ni su razón de ser, y no tiene el disfrute de los colores del pensamiento de Dios.
No sabe qué es felicidad ni conoce el gozo de existir. Quiero decirles una cosa, que había una secta en el tiempo de Jesús y en el libro de Mateo capítulo 24, capítulo 23 y capítulo 22, Jesús le llama la atención a los saduceos y les dice la famosa frase: erráis ignorando las escrituras. ¿Cuál es el mayor error de los cristianos en medio de la pandemia y en medio de la cuarentena? No leer las escrituras, no estudiar las escrituras, te lleva a tener pensamientos que no están de acuerdo a la Biblia. Lo único que puede cambiar a una persona en su forma de pensar, en su forma de vivir y en su forma de entender qué es la cuarentena y por qué se está viviendo, es que lea, entienda las escrituras. Jesucristo fue claro y enfático. Él dijo: escudriñad las escrituras. Luego, leer la Biblia es una de las cosas y de los ejercicios más importantes que debemos tener en esta cuarentena. En tercer lugar, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, escuchen bien, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la exhortación. ¿Qué es exhortación? Significa acto, pensamiento o palabra que me lleva a animarme a mí o a otros, o a hacer cosas positivas, o a pensar mejor, o a actuar mejor, o a vivir mejor. Esta cuarentena nos está dando una oportunidad: estar a los pies del Maestro, estar a los pies de Jesús, como hacía María. Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, estás muy ocupada en muchas cosas. Y esto lo decía porque mientras María estaba a los pies de Jesús, escuchando las predicaciones, las enseñanzas y todas las grandes verdades que estaban transformando la vida de María, Marta se ocupaba del oficio diario en la casa. No tenía un tiempo de reposo ni un tiempo de quietud. Entonces Jesús le dice a Marta: María, escucha bien, María está escogiendo la mejor parte. Marta, Marta, muy ocupada estás. ¿Qué estás haciendo tú en esta cuarentena? ¿De qué te estás ocupando? Pablo dice: entre tanto que voy, primera frase. Luego dice: ocúpate en la lectura. Y luego dice: la exhortación, en el ánimo, en el buscar el ánimo y la dirección de Dios para hacer las cosas. Pablo lo dice así. Pablo dice en Filipenses 4, 8 al 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y luego dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí nos dice que tenemos que obligar a nuestra mente, exhortarla, o sea, hacerla, invitarla, pero con disciplina, porque tenemos que disciplinar nuestra mente en lo que vamos a pensar. Por eso el apóstol Pablo decía: tenemos que exhortar, que es animar, y se da hacia la forma de pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué estás pensando en estos días tú en la cuarentena? ¿Lo que es verdadero o lo que no es verdadero? Todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, escucha bien, si algo digno de alabanza, dice: en esto pensad. Nos está diciendo: en esto debes tener tus pensamientos. Te exhorto hoy a que tu pensamiento, a que en donde enfocas tu pensamiento, sea de acuerdo a lo que Filipenses 4:8 nos dice. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad mientras pasa la cuarentena.
Esto nos exhorta a pensar de esa manera. Eso nos demuestra que podemos encaminar nuestros pensamientos por sendas de vida, alegría, esperanza, confianza y paz. Nos anima a elevar nuestros pensamientos por encima de nuestras circunstancias. Tenemos, escuchen bien, tenemos, y yo los exhorto hoy, a que los pensamientos que tú tengas y que permitas que entren a tu mente sean pensamientos que estén de acuerdo a las Escrituras y a la palabra de Dios. Yo les he comentado en varias predicaciones que lo que opinen los hombres no es tan importante como lo que dice Dios. Que lo que los expertos digan acerca de lo que está pasando con la pandemia no es tan importante como lo que dice Dios. Recuerden lo que dijo Jesús: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pablo también nos anima respecto a lo que hacemos. Y dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, escuchen bien, los que estamos lavando loza, los que estamos haciendo oficio en la casa, los que estamos dando clases, los que estamos predicando, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí se nos enseña entonces cómo hacer las cosas con propósito e identidad. ¿Para quién haces las cosas mientras pasa la cuarentena? ¿Para quién las haces? ¿Las haces porque toca hacerlas? ¿O las haces como si las fueras a hacer para el Señor? Pablo dice, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de pensamiento, sea de hecho, todo lo que hagamos, debemos hacerlo como para el Señor. Entonces, Jesús lo afirma de esta manera. Escuchen bien, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Jesús está diciendo claramente que Satanás lo que va a querer colocar en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestro corazón, lo que quiere hacer Satanás con nosotros es colocar en nosotros, escuchen bien, muerte, robo y destrucción. Sin embargo, Jesús inmediatamente lo corrige y dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo te pregunto a ti en el día de hoy, para que tú analices qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida en el día de hoy. ¿Tú crees que Dios te vino a dar en medio de esta cuarentena esto que se llama vida? Yo he venido, Jesús dijo, yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero tú me preguntas, Alejandro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo tenga vida y vida en abundancia en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena? Precisamente porque cuando tú comienzas a escudriñar las Escrituras, te vas a encontrar con Jesús mismo hablándote a tu corazón. Y Él te va a decir, tranquilo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo tengo un propósito con lo que está pasando, con lo que está sucediendo. Yo tengo un propósito con lo que está pasando en tu vida, con este tiempo de cuarentena en tu casa, con este tiempo en el que estás luchando con tu propia mente. Dios tiene un propósito y Él lo está diciendo aquí. Yo he venido para que tengan vida. Y escuchen bien, Él dice para que la tengan en abundancia. La vida abundante no viene de la abundancia de dinero que se posee. Jesús dijo, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Luego, la vida abundante no tiene que ver con cantidad, sino con calidad de vida. Yo te pregunto hasta el día de hoy, ¿no crees que Dios te ha detenido para que tú replantees tu vida y la mía también? Para que entonces entendamos y tengamos la vida que Jesús dijo que era en abundancia. El cuarto aspecto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en ese versículo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo cuarto es la enseñanza. Aquí vemos un cuadro de Jesús enseñando.
Jesús es un maestro por excelencia. Cuando estuvo en la tierra, lo que más y a lo que más se dedicaba Jesús, más que a hacer milagros, era a enseñar. Jesús quiere enseñarte en esta pandemia. Te ha detenido a ti y a mí porque quiere enseñarnos cosas nuevas que no conocíamos. Precisamente el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Precisamente lo que no conocemos que está pasando se logra conocer a través de la enseñanza de las Escrituras y de la palabra de Dios. Su significado, el significado de la palabra enseñanza es la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos. También es señalar un camino a recorrer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 9 dice: oye Israel, el Señor nos vuelve a recordar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, ¿Qué estás haciendo hoy en tu casa? ¿Qué les repites a tus hijos hoy en tu casa? ¿Qué les hablas a tus hijos hoy en tu casa? ¿Qué les dices a tus hijos hoy estando en tu casa? Porque aquí se aplica esta palabra. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, que en este caso no es el nuestro, pero dice: y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! ¿De qué manera Dios nos está diciendo? Tu casa. Mientras estás en tu casa, en los postes de tu casa, en las paredes de tu casa, al acostarte en tu casa, allá cuando estás a punto de acostar a tus niños o acostar a tus hijos, y aún cuando te vas a acostar con tu esposa y a ti mujer con tu esposo, entonces puedes leer la palabra de Dios. Y al acostarte. Pablo lo dice de otra manera, dice: practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará siempre con ustedes. Filipenses 4:9. Y me fascina mucho este dibujo que está aquí. Es el momento en que Jesús se está despidiendo de los apóstoles. Me fascina mucho ese momento en que Jesús ya no va a estar con ellos. Y les está diciendo una de las frases más hermosas que se ha convertido en uno de los lemas de evangelismo, de discipulado, de misiones y de envíos. Y aún cuando se está colocando a un pastor en una iglesia, se le encomienda mucho a través de esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Mateo 28:18 dice: pero él, o sea Jesús, se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. En otra traducción dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19: ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Escuchen bien, estas predicaciones que se están subiendo a YouTube por primera vez de la Iglesia Cristiana Antioquía de Ciudad Bolívar ya están siendo vistas en España. Tengo testimonios de España, e Inglaterra, Irlanda del Norte, México, Panamá, Venezuela, en los Estados Unidos. Se están viendo y se están multiplicando en habla hispana, porque hay hispanohablantes en muchos lugares del mundo
y quieren escuchar una voz como esta, una voz que los anime, una voz que les dé vida, una voz en medio de la oscuridad, una voz de sanidad en medio de la enfermedad, una voz de vida en medio de la muerte, una voz de paz en medio de la guerra, una voz de esperanza en medio de la desesperanza. Entonces Jesús dijo, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Enséñenles. La enseñanza debe ser uno de los puntos importantes que debemos estar desarrollando con nuestra familia y nuestros hijos en cuarentena, pero también con nuestros discípulos a través de estos medios. Enséñeles. ¿Qué debemos enseñarles? A obedecer todo lo que yo, dice Jesús, les he enseñado. Y yo, Jesús, dice él, estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces aquí Dios nos invita a la enseñanza como un medio de señalar el camino. Aquí nos enseña Dios que repetir día a día la palabra de Dios escrita es un acto familiar de alto valor. Y número 3, la enseñanza es un acto sistematizado en familia y es un acto personal de leer, escudriñar, investigar y ahondar en la Biblia. El punto número 5 de esta predicación, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la enseñanza, la exhortación y la enseñanza, es, versículo que sigue, es no descuides el don que hay en ti. Muchas personas por medio o porque están en medio de la pandemia o en medio de la cuarentena, están descuidando los dones a los cuales Dios los llamó. Ustedes mismos se han dado cuenta que en los medios de comunicación, los mismos deportistas siguen practicando aún en su sala. Los que son cantantes siguen cantando y haciendo conciertos aún en su sala. Los músicos siguen tocando sus instrumentos. Entonces el apóstol Pablo dice así, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué es un don? El don es la capacidad o habilidad dada por Dios a cada persona en particular con el propósito de darle herramientas innatas para su supervivencia y vida social. Descuidar el don sería no atender, no ejercitar, no desarrollar mediante la práctica el don dado por Dios. Mientras estoy en cuarentena, es mi deber crecer. Es mi deber usar los dones. Es mi deber no paralizarme ni atemorizarme. En la historia dada por Jesucristo en Mateo 25, 24 dice, pero también llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas personas se paralizaron en esta cuarentena. Dijeron, no tengo más nada que hacer. Ya todo terminó, ya todo se acabó, pero yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que te despiertes. Levántate en el nombre de Jesús, levántate como Dios le dijo a Lázaro, levántate, levántate, sal de tu tumba, sal de tu cuarentena, no te quejes más en casa, no te quejes más en tu casa, levántate y ejercita el don que Dios te dio a ti, porque Dios te dio un don y tienes que ejercitarlo, tienes que prepararte, tienes que ejercitarlo, tienes que aún
grabarte a ti mismo y mirar cómo lo estás haciendo. Sea que lo puedas grabar en un video, a través de una predicación, a través de una enseñanza, a través de la práctica de un instrumento. Pero no puedes quedarte paralizado. ¿Por qué? Porque un día Dios te va a llamar a cuentas por todos los dones que tú has recibido. Y entre esos dones es la enseñanza, la predicación, el discipulado, el evangelismo, aún el don que tienes de tocar instrumentos, de cantar. Tú tienes muchos dones que Dios te ha dado, aún en las finanzas. Dile al Señor que te dé ideas de negocios para reinventarte, para crear nuevas formas de crear recursos. No te quedes ahí, no te quejes en casa. La predicación yo la iba a titular, no te quedes en casa. Pero yo también te quiero decir a ti, no te quejes en casa. Este es el momento de despertar. Este es el momento de que tú, en cambio, de estar pendiente de los noticieros día tras día, cuántos muertos hay o cuántos se recuperaron hay, aunque son noticias que debemos saberlas, no te quedes pasmado por esas noticias. Lo que Dios le dijo a este hombre por no haber utilizado bien su don, le dijo, siervo malo, negligente. ¿Vas a ser negligente en esta cuarentena? ¿Vas a seguir sentado ahí sin hacer nada en la cuarentena? ¿No vas a utilizar tu tiempo leyendo buenos libros? ¿No vas a utilizar tu tiempo en oración? En ver buenas películas, porque hay muy buenas películas que se están viendo, que se están presentando. Hay buenas investigaciones en YouTube. Hay excelentes predicaciones que tú puedes sacar de grandes hombres de Dios también. Aquí vemos a un zapatero, como dicen en la frase coloquial latinoamericana, zapatero a tus zapatos. ¿Tienes un don? Entonces, como dice el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate. Entre tanto que pasa esta pandemia, esta cuarentena, ocúpate. Ocupa tu tiempo, ocupa tu mente, ocupa tus labios, ocupa tu vocabulario, ocupa tus oídos, ocupa tus ojos en cosas positivas. Y ese don que está en ti, ejercítalo, ejercítalo. Yo quiero recordarles el primer versículo de donde salió esta enseñanza del día de hoy. Como dice el apóstol Pablo, nos hace entender de qué manera Dios quiere que nosotros podamos aprovechar al máximo. Timoteo 4:13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Hoy quiero que tú, que no conoces a Jesucristo, inclines tu rostro conmigo y ese don que Dios te ha dado, el don de la vida, te lo entregues a Él. Le puedas entregar a Jesucristo tu vida, a aquellas personas que no han escuchado el Evangelio y que hoy lo escuchan por primera vez y se han dado cuenta de que en la Biblia se habla de cosas muy prácticas, muy reales y muy verdaderas para nuestra vida. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que en esta cuarentena he hecho cosas que a ti no te agradan. Sí, yo también, Señor, te he ofendido. He ocupado mi mente, mis ojos, mi boca, mis oídos, mi tiempo, mis manos a hacer cosas que a ti no te agradan. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Y a partir de hoy quiero recordar lo que dice la palabra. Entre tanto que pasa lo que está pasando, me quiero ocupar en la lectura, la exhortación, la enseñanza, y no quiero descuidar el don que tú me diste. Señor, te doy gracias porque tú me has dado en la cruz del Calvario la salvación para vivir una vida abundante, y esa vida me la das a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti.
al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Hola querida iglesia, les quiero recordar lo que dice el Señor en Mateo 24:14. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy quisiera pedirles que no nos olvidemos de las personas no alcanzadas, de los que no conocen a nuestro Señor Jesús, especialmente por los que están ubicados en la ventana 1040. Las formas con las que podemos ayudar es yendo a estos lugares, aportando a estos lugares y sobre todo orando por ellos. Esta es la ventana 1040, el pedacito que ustedes ven ahí que está sombreado. Está ubicada desde el oeste de África hasta el este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador. También se le llama el cinturón resistente. En este lugar del mundo el cristianismo no ha podido penetrar, no ha podido entrar. Hay muchos misioneros que están trabajando en este lugar para que el cristianismo llegue y para que mucha gente pueda conocer a nuestro Señor Jesús. En este lugar hay musulmanes, hindúes, budistas, que son unas de las religiones más grandes del mundo, pero también hay más denominaciones para ellos, o que se encuentran más bien en este lugar. En este lugar viven 4 billones de personas. El 70% de estos 4 billones es menor de 35 años. El 95% no ha sido alcanzado. Pueden morirse sin conocer a nuestro Señor Jesús, sin conocer a Cristo. La prostitución, pobreza y desnutrición son constantes en este lugar. Las grandes ciudades de estos países que conforman la ventana 1040 no han sido alcanzados. Y en este lugar está el corazón del Islam, es decir, la religión que profesan los musulmanes y que es la segunda más grande del mundo. Hoy les quiero pedir que no nos olvidemos de ellos, que los tengamos siempre presentes cuando estemos en nuestro altar de oración en nuestros hogares, que pensemos en que hay millones, billones de personas que no tienen la esperanza que nosotros tenemos, que no tienen el privilegio que nosotros tenemos de conocer a nuestro Señor Jesús. Hoy, en este momento, Dios, te quiero pedir por estas personas que no te conocen, por las personas que no saben lo que nuestro Señor Jesús hizo por ellas en la cruz, por la esperanza que todavía no han alcanzado y que no tienen, Señor. Hoy te pido que tú, que los conoces a todos y cada uno de ellos, pongas tu poderosa mano sobre ellos y permitas que sean alcanzados. Revélate a ellos de la forma en la que tú lo dispongas, Señor, y permite que muchos misioneros y que muchas personas puedan ir a estos lugares para poder hablarles de ti, para poder presentarles tu palabra y presentarles tu esperanza. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, no olviden tenerlos presentes en sus oraciones. Gracias, Iglesia. Quiero agradecer a las personas que han sido donantes para que haya mercado en nuestra población de Ciudad Bolívar. Muchas gracias. Dios les bendiga. Tengo mucho que agradecer a Dios por ustedes. También quería hacer referencia en esta predicación acerca de eso. Muchas gracias.